trastorno bipolar, pero el tomar la medicación hace que me comporte como se supone que tengo que comportarme. Tomo medicinas fuertes. Medicinas fuertes. ¿Medicinas fuertes? Sí. En 2001, 1 millón de niños tomaba medicamentos psiquiátricos en Estados Unidos. Dejad en paz a nuestros niños, no les pongáis etiquetas, no les droguéis. La cifra de diagnósticos de déficit de atención con hiperactividad y trastorno bipolar infantil crecían de manera alarmante. A los 9 años a Jacob le diagnosticaron un trastorno del estado de ánimo. Los médicos probaron una droga y luego otra. Estimulantes, antidepresivos, antipsicóticos. A los 10 años, Jacob ya había tomado 10 fármacos diferentes. Las primeras voces críticas denunciaron la experimentación con fármacos a costa de la salud mental de los niños. Le está llamando a esto experimentación. La verdad es que esto es, en cierta medida, un experimento. Estamos probando medicamentos en niños de esta edad. Esto es un riesgo. Soy un entusiasta de los medicamentos. La gente se preocupa por los efectos secundarios que los fármacos pueden tener sobre los niños, pero pasan por alto los posibles beneficios de esos efectos secundarios. Quería quitarles la cabeza y volverles locos. ¿Querías quitarles qué? Quitarles la cabeza. ¿Intentabas quitarles la cabeza? ¿Cómo pensabas hacerlo? Iba a conseguir un cuchillo y... El niño medicado, a continuación en Documentos TV. Hola chicos, desead muchas felicidades a Jacob en su segundo cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Jacob! Esto quedará para la posteridad, ya sabéis, para cuando él sea elegido presidente, claro. Y ellos se pongan a recrear la historia de su vida y todo eso. Hablando del rey de Roma. ¡Feliz cumpleaños, Jacob! Así que tú eres el escritor. Es porque no soy el lector. Ya veo, vale. La historia de Jacob empezó en Los Ángeles en 1993. Él es su padre, Ron, un guionista de Hollywood. Y ella es Iris, su madre. Ambos padres afirman que hasta que cumplió los 3 años, Jacob no tuvo grandes problemas. Aquí está Jacob trabajando. ¿Qué eres hoy? ¿Un zapatero? Sí. ¿Y qué estás haciendo? Casa. Pero poco después de cumplir 3 años, Jacob inició un camino que también han tomado varios millones de niños norteamericanos. Todo empezó cuando un profesor sugirió que el niño era hiperactivo. Le separaron de su madre y de mí. Mire, hablamos de niños de 2 años y medio o 3 años, y ellos decían que no tenía control de sus impulsos. Y nosotros les insistíamos. Pero bueno, ¿qué niño de 3 años tiene control de sus impulsos? En preescolar una maestra sugirió que le dieran medicación. Ella consideraba que lo que le ocurría al niño era un trastorno químico y que ciertos fármacos podrían ayudarle. Pero nosotros pensamos, ¿el niño de 4 años? Quiero decir que ¿cómo se puede dar medicamentos de este tipo a un niño tan pequeño? Durante un año los Solomon se resistieron a que Jacob se sometiera a tratamiento médico, pero los maestros insistieron. Y finalmente los padres de Jacob le llevaron a consulta. Una gran sonrisa, una buena. A Jacob le diagnosticaron trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, y le recetaron Ritalina. ¿Puedo hacerlo yo, por favor? No, no puedes tú solo. La Ritalina le ayudó con la hiperactividad, pero le convirtió en un niño ansioso. Solo quiero sujetar un momento la cámara. Y así fue como acabamos dándole un segundo medicamento para tratar su ansiedad. Y luego este nuevo producto le provocó otro problema, una especie de comportamiento compulsivo o un tic.
Y ellos dijeron entonces, vale, vamos a darle un tercer medicamento. Así que al final fue como en la historia de la señora anciana que se tragó una mosca, que luego para acabar con la mosca se tragó una araña. Y luego tuvo que tragarse un ratón para librarse de la araña. Una cosa así es lo que hicieron los médicos. ¿Puedes decir feliz cumpleaños, Teresa? Feliz cumpleaños, Teresa. ¿Y no puedes decirlo con un poco más de entusiasmo? A los 9 años a Jacob le diagnosticaron un trastorno del estado de ánimo. Los médicos probaron una droga y luego otra. Estimulantes, antidepresivos, antipsicóticos. A los 10 años, Jacob ya había tomado 10 fármacos diferentes. Aquello estaba fuera de control. No teníamos ni la menor idea de cómo podíamos salir adelante con tantos medicamentos como él estaba tomando. Así que sencillamente tomamos una decisión. Tenemos que sacarle de todo esto y ver con lo que realmente nos encontramos. Jacob fue hospitalizado y se le retiró toda la medicación. Pero le iban a dar lo que en aquel momento era un nuevo y controvertido diagnóstico para un chico. Trastorno bipolar. Le quitaron todo, y al cabo de 24 horas vinieron y nos dijeron que tenía un trastorno bipolar y que lo que necesitaba era litio. A cualquier profesional al que recurriéramos no nos daba más salida que los medicamentos. Nunca nadie nos dijo, podemos trabajar sobre su problema aplicando otro tipo de terapias. Solo había una respuesta, que tome estos medicamentos, que tome medicamentos. Y de repente, el día en que iba a cumplir 13 años, Jacob amaneció con tortícolis y la cabeza empezó a hacer extraños giros. Un posible efecto secundario de la medicación que había estado tomando. La mayor parte de los médicos que le habían estado tratando se limitaban a decir, probad con esto o probad esto. No hay nada peor que ver cómo tu hijo pasa por todo esto. En los últimos 10 años se ha producido un gran avance en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales infantiles de todos los tipos, como el TDAH, la depresión, el autismo y la ansiedad. Pero la mayor de las controversias ha rodeado el diagnóstico del trastorno bipolar. El antiguamente llamado trastorno maníaco depresivo era considerado un problema que afectaba únicamente a los adultos. El diagnóstico de los niños con trastorno bipolar tuvo su origen en una serie de estudios realizados por un grupo de psiquiatras infantiles del Hospital General de Massachusetts, al frente del cual estaba el Dr. Joseph Biederman. Suya es la teoría de que muchos niños considerados afectados por un trastorno de déficit de atención con hiperactividad estaban en verdad mal diagnosticados. En 1996 se publicó un artículo que aseguraba que un 23% de las personas afectadas por el TDAH también cumplía los criterios necesarios para la diagnosis del trastorno bipolar. Fue una afirmación verdaderamente extraña, que nos cogió a todos por sorpresa, porque la noción de que un adolescente pudiera padecer trastorno bipolar se hacía muy extraña. Analizó los criterios publicados tanto para el diagnóstico del TDAH como del trastorno bipolar y los comparó. Y entonces dijo, vamos a ver, un montón de chicos que han sido diagnosticados como pacientes con TDAH cumplen todos los requisitos necesarios para afirmar que padecen un trastorno bipolar. Esta afirmación resultó atractiva para un montón de gente, así que sin saber muy bien cómo había ocurrido, se empezó a diagnosticar por todas partes el trastorno bipolar. Nuestra principal historia de esta tarde se centra en el crecimiento del número de niños diagnosticados con un trastorno bipolar. Desde el momento en el que el Dr. Biederman y sus colegas publicaron sus hallazgos, el número de niños diagnosticados con trastorno bipolar ha crecido en un 4000%. Deberíamos considerar si estos niños tienen trastorno bipolar y si hay que darle 3 medicamentos diferentes a un niño de tan solo 2 años de edad. Las cifras de diagnóstico de trastorno bipolar en niños han experimentado un marcado crecimiento en muchas comunidades entre los últimos 5 y 7 años. Creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿son correctos estos diagnósticos? Y la verdad es que no creo que actualmente tengamos la respuesta. Hay una gran cantidad de chavales a los que se les ha diagnosticado un problema que aún no goza de una respetabilidad desde el punto de vista científico. Y estos chicos están siendo tratados con una medicación que tampoco ha sido completamente experimentada en niños.
Hoy en día hay 1 millón de chicos a los que se les ha diagnosticado trastorno bipolar que están recibiendo un tratamiento a base de fármacos, y cada vez hay más niños que son más y más pequeños. Este es DJ Kuntz. Tiene 4 años. Su médico cree que padece trastorno bipolar. ¿Por qué no te vas a tomar tu medicina? He perdido mis muñecos. Un DJ toma una cápsula de Focalin de liberación prolongada por la mañana, una dosis de Focalin por la tarde, Clonodin para dormir por las noches y Risperdal para controlar sus rabietas. El trastorno bipolar en adultos ha sido tratado tradicionalmente con sustancias como el litio. Ahora hay unos nuevos fármacos antipsicóticos conocidos como atípicos. Esto me preocupa un poco porque es muy pequeño. Quiero decir que no sé qué efectos secundarios va a tener sobre él esta medicación a largo plazo. Lo que sí sé es que si no la tomara, sería muy duro. No sé si la familia podría salir adelante. Es una situación en la que estamos entre la espada y la pared. Una de las sustancias que está tomando DJ, el Risperdal, es un antipsicótico habitualmente recetado a chicos con trastorno bipolar. Se sabe que provoca tics, babeo y necesidad constante de comer. Es insaciable, siempre tiene hambre. Se come cualquier cosa que le pongas delante y por él seguiría comiendo y comiendo. Su estómago nunca le dice a su cerebro que ya está lleno, así que aunque esté hasta arriba, quiere seguir comiendo porque cree que tiene hambre. Me voy a comer el pescado. ¿Pescado y galletas? Sí, y Gatorade. Y Gatorade. Y luego otro Gatorade. Y otro Gatorade. Y otra salchicha empanada. Y otra salchicha empanada. Algunos chicos llegan a ganar hasta 50 kilos con los antipsicóticos y posteriormente pueden desarrollar diabetes. Cristina asegura que a pesar de todos estos riesgos no les queda otra opción. DJ, ven aquí. Tengo algo para ti. A veces pierde completamente el control. La verdad es que da miedo. Tiene rabietas que duran casi 12 horas. A veces se sienta en el suelo, aúlla o hace ruidos, como si fuera un animal. Y se hace daño. Se autolesiona, se golpea la cabeza contra la pared y también se pone a perseguir a cualquiera que esté a su alrededor. Tomo medicinas fuertes. Tomo medicinas fuertes. Tomo medicinas fuertes. Los fármacos que toma DJ no han acabado con ciertos comportamientos repetitivos poco habituales. Medicinas fuertes. Tomo medicinas fuertes. Medicinas fuertes. ¿Medicinas fuertes? Sí. Cristina dice que la vida al lado de DJ es aún una especie de montaña rusa. Cuando el efecto de los medicamentos se pasa, vuelven a aparecer los antiguos comportamientos. No, DJ. DJ. ¡Para! ¡Para! DJ, ¿Qué? vamos a ver al Dr. Bacon. ¿Para qué vamos a ver al Dr. Bacon? Para que me dé medicina. Muy bien dicho. Hola, chicos. Hola, ¿cómo está, Dr. Bacon? Hola, Dr. Bacon. El doctor Patrick Bacon ha estado tratando al hermano mayor de DJ, Michael, por TDAH. Hace 9 meses que empezó a visitar a DJ. Tened cuidado, no lo rompáis. ¿Cómo van las cosas? Mejor. ¿Mejor? Mejor que en la última visita. ¿Con el aumento de la dosis de Risperdal? Y más Focalin por la tarde. Como no hay pruebas concluyentes que determinen una enfermedad psiquiátrica, el doctor Bacon elige los fármacos que ha de tomar DJ antes de tener un diagnóstico. ¿Cómo decide qué fármacos administra a un niño? Los elementos que influyen en la medicación que prescribo a un niño se basan, por un lado, en lo que mi intuición me indica que puede ser el diagnóstico, y por otro, y principalmente, en las sustancias que ya han sido experimentadas en niños de la misma edad. El Risperdal parece que controla sus berrinches. Tiene menos rabietas.
Pero al haber en el mercado tantos fármacos, conseguir el tratamiento adecuado puede ser cuestión de mucho tiempo. Hace 20 años solo había que escoger entre un par de medicamentos. Ahora tenemos muchos más estabilizadores del estado de ánimo. Tenemos los antipsicóticos atípicos, que funcionan muy bien para regular los trastornos del estado de ánimo. Y eso hace mucho más fácil pensar, bueno, este síntoma debería responder a este tratamiento, así que vamos a probarlo. La primera vez que se lo dimos fue como si cortáramos la corriente. Quiero decir que él se quedó completamente... Tienes que experimentar o dejar que se sigan presentando todos los síntomas. Le está llamando a esto experimentación. La verdad es que esto es, en cierta medida, un experimento. Estamos probando medicamentos en niños de esta edad. Esto es un riesgo. Y yo siempre les digo a los padres que no hay forma de saber si el fármaco va a funcionar o no. Vuelva a clase, vuelva a clase. Tenemos la posibilidad de aumentar ligeramente la dosis de Risperdal y ver si eso le controla un poco, o centrarnos en un estabilizador del estado de ánimo más típico. Este día el Dr. Bacon parece poco favorable a aumentar la dosis de Risperdal a causa del riesgo de que DJ empiece a tener tics nerviosos. Así que en lugar de eso le prescribe un cuarto fármaco, Trileptal, un fuerte estabilizador del estado de ánimo que se usa para tratar a los pacientes de trastorno bipolar. Y por supuesto, si surgiera cualquier problema con el Trileptal, como que esté todo el día adormilado, sienta fuertes náuseas o algo así, llámenme enseguida. Lo haremos. ¿Puedes decir gracias? Di adiós al Dr. Bacon. Me ha alegrado mucho de veros. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchos psiquiatras infantiles creen que es imposible diagnosticar el trastorno bipolar en niños de 4 años. Es un campo de la psiquiatría en el que aún existe mucha confusión. En el Manual de Diagnóstico de la Enfermedad Mental, el trastorno bipolar en adultos está claramente definido por la existencia de episodios repetidos de manía o euforia y depresión. El manual no hace referencia alguna a cómo diagnosticar el trastorno bipolar en la infancia, pero el Dr. Joseph Biderman y sus colegas defienden que las alteraciones bruscas del humor, las rabietas y lo que se llama irritabilidad explosiva son síntomas que están en la clave del trastorno bipolar infantil. Los criterios referentes a los trastornos del estado de ánimo en los niños incluyen algo llamado irritabilidad, pero la irritabilidad aparece en al menos 26 diagnósticos diferentes, lo que probablemente significa cosas diferentes en diferentes contextos y en diferentes personas. Buena parte de esta polémica se centra en que hay niños con 9 años que tienen una tremenda pataleta y pierden el control sobre sus actos. Y esto ocurre varias veces a lo largo de una semana. ¿Quiere esto decir que el origen está en un trastorno bipolar? De acuerdo. ¿Hay alguna otra cosa que quieras preguntarme? El Dr. Kiki Chan, investigador de la Universidad de Stanford, defiende el criterio de Biderman. ¿Crees que eso es cierto? ¿Puedes explicármelo? Cuando la irritabilidad llega a ciertos extremos, y a todo esto se le añaden sus síntomas de manía, como menor necesidad de dormir, mayor fijación en una sola actividad, pensamientos agitados, todas estas cosas juntas les sitúan en algún punto del espectro de este desorden. Pero algunos críticos dicen que todo este debate y esta confusión han dado lugar a un exceso de diagnósticos, y muchos niños con trastorno bipolar están siendo tratados por pediatras y médicos de cabecera menos familiarizados con el diagnóstico. Cuando uno es pediatra y atiende a un niño cada cuarto de hora, si te llega un niño rebelde y agresivo, es muy tentador recetarle alguno de los antipsicóticos atípicos. Así que tanto los pediatras como sus pacientes y los padres de estos se ven forzados a vender su alma como Fausto cuando a todos les gustaría tener tiempo para pensar en el problema. Pero ese tipo de evaluación cuidadosamente pensada no tiene espacio en la mayor parte de las consultas de los pediatras y los médicos de familia. Hace 3 años, la familia de Jacob Solomon se trasladó desde Los Ángeles a las montañas que hay al norte de Denver. Dime cuándo quieres que coloquemos todos los medicamentos. ¿Quieres hacerlo ahora mismo? Jacob tiene ya 16 años. Bueno, abre primero estos. Jacob sigue tomando una fuerte mezcla de fármacos y sigue haciendo giros con la cabeza. El Risperdal lo toma para la ansiedad y los cambios de humor. Hemos probado diferentes combinaciones y hemos averiguado que parece ser esta la que mejor le va en estos momentos. Cada vez que da un estirón, esto cambia. ¿Y cuál es esta? Hace como un mes que no nos vemos, ¿verdad? No lo sé. Creo que sí. ¿Qué tal están tus nervios actualmente? Bastante bien.
¿Te sientes bien? Tengo muchas cosas en la cabeza, como qué voy a hacer cuando vuelva al colegio, las clases a las que voy a ir. La doctora Marianne Wambold es la jefa de la unidad de psiquiatría del hospital de Denver. Ahora estoy en tercero y... Así que te va mejor. Ella considera que Jacob está entre el creciente número de niños que acuden a ella con un diagnóstico de trastorno bipolar y muchas recetas. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora que sea diferente? Cuando Jacob llegó a mi consulta, estaba tomando 8 o 9 medicamentos diferentes, algunos de los cuales yo nunca había oído que pudieran ser utilizados para el fin con el que se estaban usando. Así que durante la primera visita, lo primero que pensé fue que muchos de los síntomas que tenía habían sido considerados síntomas patológicos. Se les había dado nombres de trastornos sin que fuera necesario, sin pensar en otras formas de manejar estos síntomas. Y la familia se mostró de acuerdo conmigo. Querían que tomara los menos medicamentos posibles. Bueno, Jacob, ¿cómo van los tics? En estos momentos, más o menos diría que ando por un 4 quizás. ¿Qué quiere decir eso de 4? De 1 a 10. 1 sería lo mejor que podía estar y 10 lo peor. Y ando por un 4, así que la cosa va mejor. Los tics son a veces un efecto secundario de los estimulantes. Frecuentemente, cuando se deja de tomar estimulantes, los tics desaparecen. En el caso de Jacob, no han desaparecido. Es algo complicado porque tiene que ver con el desarrollo de la mente y del cerebro. Los medicamentos tienen un impacto totalmente diferente sobre un niño en desarrollo y sobre un adulto, y aún no entendemos muy bien este impacto. Estamos aún en una edad oscura en este tema. Uno de los pocos sitios especializados en trastorno bipolar en niños es el Hospital Clínico de la Universidad de Pittsburgh. Los médicos de este hospital aseguran que muchos de los niños remitidos a este centro llegan mal diagnosticados, con una larga cadena de etiquetas inadecuadas. ¿Hay nuevos casos? ¿Nos han remitido nuevos niños, Tim? Sí, 2. Uno de los casos es una niña de 9 años, va a empezar cuarto de primaria y ha llegado con un diagnóstico de trastorno bipolar, TDAH, ODD o CD. Estos médicos dicen que pueden tardar años en ir desenmarañando un caso y decidir si un niño padece trastorno bipolar o no. Irritabilidad, aumento del sueño, crisis de llanto, incapacidad de disfrute. Algo que lo complica todo es probablemente que el trastorno bipolar no es un mal sencillo o simple. Es probablemente un síndrome, un conjunto de cosas que están relacionadas y que se pueden superponer a otras enfermedades psiquiátricas infantiles, incluyendo TDAH y también la depresión. Ella dice que estos episodios pueden durar 1 o 2 días. Existe el riesgo de que se trate de algo a lo que se le ha puesto una etiqueta inadecuada, así que tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cautelosos a la hora de diagnosticar a un niño con esta enfermedad. ¿Pero ha manifestado verbalmente ella alguna idea de suicidio? Sí, parece que este es un niño al que debemos ver. Apenas estamos empezando a comprender qué cosas pueden funcionar mal en los cerebros de estos niños. El cerebro es algo extremadamente complicado y comprender estos problemas nos va a llevar mucho tiempo. Eso es lo que yo quería. ¿Qué es lo que querías? David Axelson considera que este es un caso extremadamente poco frecuente, pero claro. ¿Por qué? ¿Por qué querías abrirte la cabeza? Porque quería. Pero en septiembre del año 2000 le llegó Jessica, una paciente de 5 años de edad. Entonces, cuando estuviste en Walmart, ¿te parecía que estabas contenta o era algo más que divertirte solamente? Cuando llegó a la consulta, Jessica presentaba los síntomas de manual del trastorno bipolar en adultos, incluyendo ansias de grandeza y euforia. El doctor Axelson estaba tan intrigado que grabó la sesión en vídeo. Quería volver locos a estos dos. ¿Querías volverles locos? ¿Qué ibas a hacer para que se volvieran locos? Quería quitarles la cabeza y volverles locos. ¿Querías quitarles qué? Quitarles la cabeza. ¿Intentabas quitarles la cabeza? ¿Cómo pensabas hacerlo? Iba a conseguir un cuchillo y... ¿De verdad? ¿Y eso es lo que querías hacerles a tus padres? Lo interesante del caso de Jessica es que en la misma consulta presentaba los síntomas. Mucha agresividad, pensamientos morbosos y ansias de grandeza, con la idea de que podía hacer cualquier cosa. Se pone a saltar desde cualquier cosa, trepa a todas partes. Además ha pasado por un claro periodo de unas 2 o 3 semanas de depresión. No le importaba nada, no se levantaba de la cama, se quedaba simplemente mirando a una pared. No quería comer, no quería hacer nada, no es que estuviera enfadada, solo quería acurrucarse, hacerse una bola y ver la tele y no moverse. A Jessica se le diagnosticó un trastorno bipolar tipo 1, la forma clásica de esta enfermedad.
Su síntoma más destacado, el pensamiento expansivo y grandioso. Incluso podría levantarles con un dedo, ponerles sobre el tejado y reventarles la cabeza. Ya veo, hablas mucho de reventar cabezas, ¿no? Hola, ¿qué tal os va? Bien. Hola, Jessica. Me alegro de verte. Pasa a mi consulta. Jessica tiene actualmente 12 años. El doctor Axelson sigue pensando que es un caso claro de trastorno bipolar. ¿Y cómo describirías tu estado de ánimo en las últimas semanas? Bastante bueno. Aunque lloro y grito mucho. ¿Ah, sí? Se puede decir que algo ha cambiado con relación a hace unos meses. ¿Hay alguna cosa en concreto que te haya estado molestando? ¿O hay algo que te ha estado dando vueltas en la cabeza y preocupándote? De acuerdo. Me preocupa una chica del colegio. Me preocupa lo que pueda decir o hacer cuando yo vuelva a clase, porque es una chica muy mala. Además de las preocupaciones que ya tiene Jessica con respecto a la vuelta a clase, su padre acaba de ser enviado a Irak. ¿Te entristece pensar en eso? Es algo totalmente normal. Toma esto. Es normal que estés triste. En esta situación tan compleja, el doctor Axelson tiene que discernir qué cosas son problemas normales de la infancia y cuáles son verdaderos síntomas del trastorno bipolar que necesitan medicación. Mira, la ciencia no tiene por ahora una respuesta concreta. Creo que deberíamos subir un poco la dosis. Esta reacción es ligeramente superior a una reacción normal ante el estrés de la situación. Y no queremos que vuelvas al colegio sintiéndote así. Vale. ¿Te parece un buen plan? Sí. Bien. Hay personas que no entienden que tengo trastorno bipolar. Es bastante difícil, pero con tal de que tome la medicación estaré bien. Es la única manera de que yo esté estabilizada. Tomar la medicación hace que esté más tranquila, más como se supone que debo estar. Estamos hablando de suministrar fármacos muy fuertes a una niña pequeña. $1.75. No puede pasar un día sin tomar sus medicamentos. Esto supone una gran carga para ella. Tal vez ella ahora no lo sienta así, pero yo lo siento por ella. Ojalá no tuviera que ser así. Creo que debemos marcharnos ya. Si me pregunta cuál es el reto más grande al que se enfrenta actualmente la psiquiatría infantil en Norteamérica, le diría que es el asunto del trastorno bipolar. ¿Cómo debemos enfrentarnos a ello? Es necesario que encontremos la respuesta a esta pregunta. ¿Los tratamientos que estamos utilizando son seguros o dañinos para el cerebro? Lo terrible es que no estamos generando la información necesaria para obtener la respuesta. Los fármacos autorizados por la Agencia de Alimentos y Drogas han sido probados exclusivamente en adultos. Según Danny Benjamin, obliga a los pediatras a guiarse por su instinto. Hace años que las autoridades de la Agencia de Alimentos y Drogas de Washington están al tanto de las carencias en investigación. Pero no estoy convencido de que funcione. No solo se han hecho pocos estudios sobre los medicamentos para niños en el ámbito de la psiquiatría, sino que lo mismo ocurre con medicamentos pediátricos como el jarabe para la tos o las gotas para los oídos. Los padres tienen que saber que no todas las sustancias han sido estudiadas en niños. Yo diría que la mayor parte de las veces no sabemos lo que estamos haciendo y necesitamos estudiar los efectos de los fármacos sobre los niños para decidir cuál es la dosis adecuada y saber si funciona o no. Pero los fabricantes de productos farmacéuticos están poco dispuestos a hacer ensayos clínicos en niños. Era difícil conseguir que las empresas farmacéuticas llevaran a cabo ensayos clínicos en niños. La gente se pone nerviosa. A veces no quieren usar un placebo y dejar a los niños sin tratamiento. Así que entre una cosa y otra, hay muy pocos ensayos clínicos en niños. La ley que doy a conocer pondrá fin a tanto trabajo dejado a la intuición, para que los fabricantes de productos farmacéuticos estudien los efectos de estos fármacos sobre niños. En 1997, la administración Clinton ofreció como incentivo a la industria farmacéutica prolongar la duración de las patentes económicamente ventajosas.
Los incentivos son muy importantes para la empresa farmacéutica. Si ellos hacen los ensayos clínicos pediátricos que nosotros les pedimos que hagan y los hacen con integridad, conseguirán un periodo adicional de 6 meses en la exclusividad de su patente. Esto significa una protección frente a los medicamentos genéricos. Para un fármaco que se vende mucho, como la mayor parte de los antidepresivos, eso significa mucho. Una sola ampliación de la patente puede suponer más de $1.000 millones. Como consecuencia, las empresas farmacéuticas han puesto en marcha más de 200 ensayos sobre medicamentos pediátricos. Al efectuar estas investigaciones, ha quedado al descubierto que muchos de los medicamentos que funcionan en adultos no lo hacen tan bien o no funcionan en absoluto en niños. La Agencia de Alimentos y Drogas pidió al doctor Andrew Lyon de la Universidad de Cornell que revisara la información sobre antidepresivos como Paxil y Effexor. Tengo que decir que me alarmé mucho. Nunca había visto que hubiera tan pocos ensayos con resultados positivos, tan pocos ensayos que demostraran que los antidepresivos fueran más efectivos que el placebo en niños. La experiencia clínica nos hacía creer que los antidepresivos eran muy efectivos en los niños, pero los datos no apoyaron esta tesis. Y los niños no son simplemente adultos jóvenes. Ellos reaccionan de una manera diferente a los medicamentos. Pueden ser más sensibles a ciertos efectos secundarios de los fármacos. Algunos medicamentos no funcionan en los niños, así que no es correcto, no es seguro utilizar lo que sabemos sobre los adultos para intentar aplicarlo sobre los niños. Los antidepresivos no solo no funcionaron, algunos niños presentaron incluso reacciones graves. Mi hija, Cecily, cuando murió, había estado tomando Paxil tan solo 2 semanas. La Agencia de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos puso en marcha varias comisiones de investigación. Mi hijastro, Brandon Ferris, que tenía 16 años, se suicidó el 22 de julio de 2001, unas 3 semanas después de empezar el tratamiento con Zoloft. La Agencia de Alimentos y Drogas concluyó que un 4% de los niños tenía un mayor riesgo de suicidio. Se suicidó cuando tenía 12 años y 3 meses, justamente a las 8 semanas de empezar a tomar Paxil y luego Zoloft. La agencia ordenó que se insertara en su embalaje la más seria advertencia de peligrosidad. Fue una noticia de primera página. Hoy el gobierno federal se ha puesto en marcha para avisar a los padres. Estas informaciones causaron alarma tanto entre los médicos como entre los pacientes. En ciertas ocasiones pueden provocar en niños y adolescentes comportamientos suicidas. Si la advertencia consigue que se ponga más atención en el uso de este medicamento, en el diagnóstico, en los efectos secundarios y un mejor seguimiento de este tratamiento, será estupendo. Si lo que hace es que desanima a que se ponga el tratamiento adecuado a personas que lo necesitan de verdad, entonces no será tan bueno. Lo cierto es que ha desanimado a algunos. Desde que esta preocupación surgió, la tasa de prescripción de antidepresivos se redujo y la tasa de suicidios creció, y muchos psiquiatras temieron que algunos niños que necesitaban de verdad antidepresivos no los tuvieran. ¿Qué le pareció que se pusiera la advertencia de peligrosidad en los antidepresivos? ¿Le pareció una buena idea? La advertencia no quería decir, no use estos medicamentos en niños. Nos dimos cuenta de que ciertas personas podrían leer la advertencia y asustarse y no tratar a la gente. Éramos conscientes de que, según la mayor parte de los estudios, la tasa de suicidios en adolescentes parecía haberse reducido desde la aparición de estos productos, pero creímos que era nuestra obligación decírselo a la gente de todas formas. La advertencia de peligrosidad impresa en el embalaje parece haber tenido otra consecuencia no intencionada. En medio de la confusión sobre la seguridad del uso de los antidepresivos en niños, algunos médicos se decidieron por el uso de medicamentos antipsicóticos para tratar la depresión. Estamos siendo testigos de un incremento en el uso de los antipsicóticos atípicos, sobre todo en niños. Y eso nos hace pensar que se están utilizando como sustituto de los antidepresivos. Y en cierta manera lo que hemos hecho ha sido coger un fármaco que tiene un riesgo muy limitado y sustituir estos productos por un tipo de sustancias que tienen una eficacia desconocida pero unos riesgos muy conocidos. Y no estoy muy seguro de que esto haya sido un avance. El resultado final es que a un medicamento bien estudiado le han colocado una advertencia de grave peligro en un recuadro negro.
Le digo lo mismo de antes. Y que drogas que son muy peligrosas, como los antipsicóticos atípicos, que se están utilizando en niños, no llevan este aviso de peligrosidad. Me resulta un poco irónico. Bueno, los antipsicóticos atípicos llevan una clara contraindicación referida a un uso que sabemos que no se debe hacer en las personas mayores que padecen algún tipo de demencia. Pero nuestro problema es que cuando careces de datos, como ocurre sobre todo en el caso de los niños, es difícil poner una advertencia así en la caja. Pero usted pertenece a la Agencia de los Alimentos y las Drogas. La gente espera que sean ustedes los que digan qué es lo que conviene que se haga con sus hijos. Sí, pero nosotros, si no tenemos datos, no podemos darlos. 112. ¿Pueden mandarme una ambulancia? Mi hija ha muerto esta noche. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué edad tiene? Mi hija ha muerto. Dígame su edad. Tiene 4 años. De acuerdo. El peligro de recetar fármacos sin previa experimentación a niños atrajo la atención de todo el país hace un año. A Rebecca Riley de Hull, Massachusetts, le habían diagnosticado un trastorno bipolar y estaba tomando una mezcla de medicamentos psiquiátricos. Estábamos entrevistándoles cuando la familia Kunz tuvo conocimiento de este caso. Fuimos a hablar con uno de los principales defensores del diagnóstico de trastorno bipolar en niños. Es el doctor Joseph Biderman. ¿Está usted diciendo que hay más de 1 millón de niños que padecen este trastorno? Correcto, correcto. La autopsia reveló que la niña había muerto por sobredosis de medicamentos psiquiátricos. La familia Kunz estaba preocupada porque DJ estaba en una situación similar de tratamiento con medicamentos psiquiátricos, incluyendo el sedante clonidine. Me asusté. Sobre todo cuando me enteré de que en su cuerpo había clonidine suficiente como para matarla. Según dijo su profesora de preescolar, parecía como una muñeca de trapo. Estaba tan cansada que había que ayudarla a bajar del autobús. Quiero decir que cuando pensé que sobre mi encimera había algo que mi hijo toma habitualmente y que esa niña tenía tal cantidad de esa droga en su cuerpo que podía haber sido la causa de su muerte, me sentí aterrada. Mire, a ninguno de los dos nos gusta darles medicamentos a nuestros niños. Quiero decir que no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque lo hemos hablado con nuestro médico. Y parece que esto es lo que va bien. La familia Kunz volvió a la consulta del Dr. Bacon para ver si podía reducir la medicación de DJ. ¿Qué tal vamos? Bien, bien. ¿Han ido bien las cosas? Bien. Vi el programa 60 minutos y me hizo darle vueltas a si no habría algo que no fuera el uso de medicamentos con DJ. Quiero decir, ¿no podría recibir algún tipo de asesoramiento? ¿Es demasiado pequeño para acudir a alguna terapia? ¿Algo de eso le podría beneficiar además de la medicación? Creo que en esta situación el 99% lo hace la medicación. Además, si él aún tiene un montón de síntomas que no puede controlar, será difícil que pueda serle útil la terapia o sacar partido a algún programa de modificación del comportamiento, aunque lo intente. De acuerdo. Solo quiero estar segura de que estamos haciendo absolutamente todo lo que se puede hacer. Solo tiene 4 años y me... Sí. ¿Qué tal le va en el colegio? Está contento una vez que llega allí, pero la ansiedad de llegar allí supone una batalla que dura 2 horas. No me diga. No para de llorar y decir, no me obligues a ir a clase, déjame quedarme en casa. Pero en cuanto entramos por la puerta, cuelga su mochila y pasa perfectamente bien el día. Bien. Tal vez lo que podemos intentar es darle una pequeña dosis de ansiolítico, por ejemplo por la mañana, algo como Xanax. Se trata como siempre de encontrar un equilibrio. ¿Quiere ver si esto le va bien o prefiere intentar seguir convenciéndole? Creo que prefiero seguir sufriendo un poco más esta situación antes de añadir un nuevo medicamento, porque una vez que él llega allí está bien. Confío en que si subimos un poco la dosis de Trileptal, la ansiedad bajará bastante. He visto que ocurría en otras ocasiones, así que déjeme que le haga la receta del Focalin y luego seguiremos adelante. DJ salió de la consulta del Dr. Bacon con la recomendación de aumentar su dosis de Trileptal. Es un placer presentarles a ustedes al Dr. Joseph Biderman. Muchas gracias. Muchos psiquiatras siguen el camino marcado por el Dr. Biderman. Hemos querido entrevistarle, pero él se niega a hablar con los medios de comunicación.
Hemos publicado un artículo en la revista norteamericana de psiquiatría en el que analizamos el TDAH con y sin trastorno bipolar y... En su consulta nos recomiendan que en su lugar hablemos con el Dr. Chang en Stanford. Soy un entusiasta de los medicamentos. La gente se preocupa por los efectos secundarios que los fármacos pueden tener sobre los niños, pero pasan por alto los posibles beneficios de esos efectos secundarios. ¿Cómo te sentiste al ver la película? El mismo Dr. Chang está últimamente impulsando una de las ideas más provocativas de la psiquiatría pediátrica. ¿Cómo son las ideas que te vienen a la cabeza y esas cosas? Pasan volando. A veces ni siquiera puedo concentrarme en lo que pienso. Chang cree que se puede prevenir la aparición del trastorno bipolar identificando y medicando a los niños que estén en peligro antes de que aparezcan los síntomas con total plenitud. No sé, depende del día. A veces me lleva 3 horas y otras veces solo media hora. La teoría es que si puedes actuar de manera anticipada, antes de que el cerebro se haya visto afectado, tal vez se pueda retrasar la aparición de un cuadro completo de manías. Y en caso de que sea así, tal vez al encontrar la medicación adecuada a tiempo, podamos proteger al cerebro de forma que estos niños nunca lleguen a desarrollar por completo el trastorno bipolar. Cuéntame lo que te pasa. Se sabe que el trastorno bipolar es heredado. Para poder identificar a estos niños de manera precoz, el doctor confía en la resonancia magnética. Vamos a empezar ahora. Aprieta la pelota si estás listo. Muy bien, estupendo. Él está centrado en un conjunto de neuronas situadas en lo más profundo del cerebro, en una zona llamada la amígdala. Se cree que la amígdala cerebral almacena la memoria emocional de una persona. Hemos hallado que en los niños que presentan trastorno bipolar, la amígdala tiene un tamaño menor que la de los niños sanos. Sus amígdalas son más pequeñas. Eso no significa que podamos utilizar este dato para diagnosticar el trastorno bipolar, pero nos da la oportunidad de plantear, ¿sabes qué? Esta es una región muy importante del cerebro. ¿Por qué es más pequeña? Vamos a averiguarlo. El Dr. Chang también está investigando cómo reacciona el cerebro frente a los medicamentos antipsicóticos. En el uso de los antipsicóticos atípicos en el trastorno bipolar en niños, En el Congreso Anual de Psiquiatría Infantil de este año ha presentado las conclusiones de 3 nuevos ensayos clínicos sobre antipsicóticos. es un aspecto muy emocionante. El Dr. Chang afirma que los primeros resultados son muy estimulantes. Hace 5 años no podíamos ofrecer prácticamente ningún dato. Ahora tenemos ensayos a gran escala muy fiables que presentarles. Pero los críticos destacan que los investigadores que defienden el uso de los medicamentos psiquiátricos, como el Dr. Chang y el Dr. Biderman, reciben un gran apoyo de las empresas farmacéuticas. Y ellos creen que estos ensayos clínicos financiados por la industria tienen una influencia excesiva sobre las decisiones de los médicos. Cuando la investigación está financiada por la industria, por desgracia, siempre va a estar bajo sospecha. No hay la menor duda. Es bien conocido por cualquier psiquiatra que asista a cursos, a los grandes congresos, que lea las revistas científicas, que prácticamente todo lleva el sello de estar financiado por la industria farmacéutica y está bajo la influencia de la industria farmacéutica. La verdad es que en este campo es tremendamente difícil discernir en quién puedes confiar y en quién no puedes confiar. Nuestras conclusiones son también muy interesantes y como pueden ver aquí mantengo relación con varias de estas empresas. Creo que es una asociación incómoda, pero también me pregunto dónde estaríamos sin ellas. No dispondríamos actualmente de ninguno de estos ensayos. Y aún así usted sigue considerando que es una relación incómoda. Es incómoda porque hay un conflicto de intereses en potencia y se percibe como un conflicto aunque no lo hay. Cuando decimos, vamos a hacer estos ensayos de manera ética, y lo hacemos. Pero alguien que lea el estudio puede decir, han recibido financiación de esta empresa farmacéutica para llevar a cabo el estudio, así que los resultados deben estar distorsionados, y eso es un problema. Mientras el Dr. Chang sigue buscando respuestas, otros dicen haber encontrado ya las soluciones. Este es Matthew Dietrich. Sus padres están preocupados por sus cambios de humor. Este centro de diagnósticos por $3.000 puede identificar trastornos no diagnosticados y ayudar a determinar cuál es la medicación más adecuada. Pero este aparato no es como el del Dr. Chang. Se limita a medir los patrones de la circulación de la sangre en el interior del cerebro y está situado en una zona comercial en Denver, en las instalaciones de una empresa llamada Asuntos del Cerebro. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de los resultados del examen que hemos hecho a tu cerebro. ¿De acuerdo?
¿Estás intrigado? ¿Estás nervioso? No. No, no estás nada nervioso. Estupendo. Esto es lo que llamamos una visión transversal. En asuntos del cerebro creen que sus médicos pueden vincular los cambios del flujo sanguíneo a los problemas de comportamiento. Nancy Goodhue, una trabajadora social, se dispone a explicar a Matthew los resultados. En la parte central de tu cerebro, dentro del área límbica, está el tálamo, y allí residen las emociones. Tus emociones. Este área debería tener un color amarillo o marrón claro, y en tu caso aparece de color rojo y blanco con algunas zonas negras. Esto, y de acuerdo con los patrones que tenemos, hace pensar a nuestros médicos que Matthew podría tener algunos problemas con el estado de ánimo. Nuestra recomendación es que tome algún medicamento que sirva para estabilizar el estado de ánimo. La familia ha quedado impresionada. Pienso que han hecho un gran trabajo explicando los resultados. Realmente no entiendo los términos médicos que utilizan, pero creo que realmente han acertado. Así que tenemos la oportunidad de tener alguna influencia sobre su cerebro desde este momento y hasta los 25 años. Ahora tiene 11. ¿Cree que esto está creando falsas expectativas? La verdad, espero que no. Creo que en comparación con la entrevista que se hace para obtener un diagnóstico y las pruebas con lápiz y papel que se han venido haciendo hasta el momento, esto es muchísimo mejor. Aunque no sea algo absolutamente concluyente, es mucho, mucho mejor de lo que hemos tenido hasta la fecha. Así que estas pequeñas áreas amarillas de la parte inferior... Todos nosotros queremos tener soluciones sencillas y fáciles para los complicados problemas de la vida. Desde mi punto de vista, para exponerlo con toda sencillez, si es demasiado fácil para ser verdad, desgraciadamente es demasiado fácil para ser verdad. Actualmente faltan entre 5 y 10 años y no más para que esto sea una verdadera y fiable herramienta clínica. Por el momento solo es un instrumento de investigación. Pero Asuntos del Cerebro ya está al alcance de varios millones de personas y ha abierto centros en Los Ángeles y en Seattle y ha salido en 2 ocasiones en el programa de televisión del Dr. Phil. Podemos detectar con anticipación el patrón del trastorno bipolar en el cerebro de una persona. Las zonas de la parte superior de la cabeza no reciben correctamente el flujo sanguíneo. Asuntos del Cerebro es solo un ejemplo. Actualmente existe un nuevo campo en la industria de centros de diagnóstico, libros de autoayuda, páginas de Internet y regímenes nutricionales que se aprovechan de la desesperada búsqueda de soluciones por parte de los padres. ¿Podemos hacerlo? Sin la menor duda. En el año 2001, cuando se informó por primera vez sobre los problemas de los medicamentos en los niños, el responsable de investigación sobre el TDAH del Instituto Nacional de Salud Mental era el Dr. Xavier Castellanos. Él reconoció entonces que la ciencia del cerebro estaba en su infancia. El cerebro es el órgano más complejo que tenemos, está en continuo cambio, creando conexiones nuevas. Así que lo que estudiamos son temas muy simples, muy elementales. Solo llevamos estudiándolo 10 o 12 años, aún no ha aparecido nuestro Einstein. Hace apenas un año... El Dr. Castellanos es actualmente el director de investigación del Centro de Estudios para la Infancia de la Universidad de Nueva York. Volvemos a visitarle para preguntarle si hay alguna solución a la carencia de conocimientos sobre los medicamentos psiquiátricos actuales. Necesito desesperadamente saber, y es algo personal, de qué demonios va esto. Y no me puedo hacer una idea. Le encontramos en medio de un acalorado debate con otros neurocientíficos. ¿Está usted analizando todas las posibles variantes simultáneamente o está usted tomando...? Intentan dar respuesta a las más importantes preguntas de su campo. Eso realmente complicó los resultados. ¿Por qué tendría el cerebro que invertir tanta energía calórica? Usted solía decir que aún no había aparecido su Einstein. Bueno, creo que es probable que no estemos buscando un Einstein, aunque sería fantástico que apareciera uno. Pero he cambiado ligeramente mi metáfora y ahora estoy pensando más bien en un proyecto de trabajo en grupo. Él encontró que las simetrías en alfa de los gráficos que quedaban predecían cómo iba a ser la tarea. El Dr. Castellanos defiende ahora que se haga lo que los especialistas en cáncer infantil hicieron en los años 70. En aquella época el cáncer infantil era casi una sentencia de muerte segura. Una vez más, estas son las mismas preguntas de siempre. El modelo está ahí. Todos los niños de este país que enferman de cáncer forman parte de un estudio. Si no, no podrían recibir tratamiento. Los oncólogos infantiles se reunieron y dijeron, no podemos tratarlos uno a uno, tenemos que agruparlos. Mediante estas redes y comparando diferentes tratamientos, los médicos descubrieron qué era lo que sí funcionaba y qué era lo que no funcionaba. El sistema sigue aún en marcha. Pudimos darle la vuelta a aquello.
de forma que ahora al menos se cura el 90% de los casos de cáncer en los niños. Y eso es un enorme cambio. Todo lo que sucede en el tratamiento químico de los niños con cáncer está dispuesto de tal manera que siempre se aprende algo. Se aprende algo sobre lo que es el cáncer y cómo tratarlo. Piense en el extraordinario impacto sobre la salud pública que tuvo este tipo de acuerdo moral. Eso es lo que falta, y desde mi punto de vista es algo escandaloso. La clave de una relajación consciente es el sencillo acto de observar y aceptar el estado actual de tu cuerpo, de tu mente y de tu entorno. En otoño de 2007 volvimos a visitar a Jacob Solomon. Desde ese punto, gira los muslos con la ayuda de tus manos y vuelve al punto central. Su psiquiatra cree que esta terapia alternativa puede ayudarle a reducir su dependencia de la medicación. Continúa sintiendo la rotación exterior de tus muslos. Lo que ocurre es que he estado tomando 8 medicamentos diferentes a la vez. Ya no quiero volver a hacer eso. Quiero tomar la dosis más baja posible. La más baja. ¿Crees que tendrás que estar siempre tomando medicamentos? Es posible, la verdad es que no lo sé. Realmente no lo sé. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. En el colegio, Jacob debe sacar adelante sus estudios. Sigue teniendo un diagnóstico de trastorno bipolar y TDAH, pero tiene que tener cuidado con los medicamentos porque pueden hacer que sus tics vayan a peor. Pero tiene un nuevo amigo y está aprendiendo a conducir. En general, los padres de Jacob consideran que este puede tratarse del mejor momento que han vivido hasta la fecha. Ha empezado a ir a un psicólogo 2 veces por semana y ya notamos la ayuda que le está proporcionando. Está en un buen momento y podemos ver que empieza a tener un cierto control de quién es. Y eso nos hace sentirnos verdaderamente felices. Sí. Jessica está en 6º curso y lleva bien los estudios. Pero en los últimos meses, sus alteraciones de estado de ánimo han ido a peor. Su madre dice que no está segura si se debe al trastorno bipolar, a los medicamentos que toma o al hecho de que pronto va a cumplir 13 años. Cuando se tiene una chica, se piensa en su primer baile, en una hermosa boda y en que vaya a la universidad. Pero tienes que aprender a dejar tus sueños a un lado y aceptar a tus hijos tal y como son. Y haga lo que haga, estará bien. ¿Cree que todo desaparecerá cuando crezca? No. No. Tendrá que tomar medicamentos el resto de su vida si quiere ir a la universidad o conseguir un trabajo o tener una familia. Pero cuando pienso en los momentos difíciles que hemos pasado y en los momentos difíciles que aún le quedan por vivir, es muy duro. Ven aquí, cariño. En su última visita, el Dr. Bacon ha vuelto a aumentar la dosis de medicamentos de DJ. Mastícalas bien. Al principio, Cristina dijo que el incremento de la dosis no parecía estar ayudando a DJ. Seguía estando muy irritable y sufría rabietas con frecuencia. ¿Estás cansado? Sí. ¿Estás preparado para irte a la cama? En las últimas semanas, DJ ha mejorado. Y Cristina aún cree que los medicamentos están ayudando a su hijo.
El pene perfecto. Es un órgano al